Bueno, no sé si me escuchan. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe, se escucha perfecto. Bien. Bueno, ustedes si vieron el video, hay algunos puntos que son destacables. Vieron que era netamente financiero, pero algo que dijo, si lo escucháramos en detalle, al principio, digamos, periodista que estaba mostrando, la conductora, decía que las máquinas toman decisiones. O sea, fíjense en el término que usa, toma decisiones. Eso lo dice al principio del video. Si quieren, nos ponemos de vuelta y lo escuchan, pero básicamente toma decisiones. ¿Basado en qué hace la toma de decisiones? En serie de datos y situaciones, en este caso hechos, que se van presentando, y en función de algún tipo de algoritmo, en este caso basado en la estructura de reglas, que es lo que tenemos que estudiar hoy, permite hacer una toma de decisiones y hacer una generación y generar lo que se llama una compra y venta de un activo. En este caso pueden ser acciones o no acciones, lo que fuese, en lo que se esté trabajando. Y eso se hace en el concepto de milisegundos. Tengan en cuenta que en este tipo de transacciones, estos sistemas, estos algoritmos, que se basan en estructuras de representación de conocimiento, de reglas, pueden hacerte tambalear directamente una bolsa de valores, como lo mostraron ahí en el video. El otro punto que también yo rescato, y si ustedes también lo vieron, es que cuando habla el experto, él dice desde mi experiencia. Fíjense cuáles son los conceptos que usa. Él plantea de su experiencia las herramientas de soporte informático, más todo el soporte matemático, estadística, todo, le permite hacer una toma de decisiones, pero también influye su experiencia. Entonces él dice que no le quiere dejar toda la decisión a la máquina, donde pierde la esencia de la parte de sentimiento humano. En realidad va un poco más allá, que es dada de ver tendencias que no son visibles a simple vista, sobre todo en la parte financiera. Y más cuando hablamos de bolsa de valores, donde hay no solamente un pool de variables que se estén presentando, que permite saber si va a aumentar o bajar, sino que existen variables externas que influyen sobre las bolsas y pueden hacer caer o subir. De hecho, si ustedes leen o están leyendo todo lo que es todo el material que hay a nivel periodístico, se van a dar cuenta que, por ejemplo, todo lo que es Bitcoin está en fuerte caída debido a un factor externo como es una guerra que se da entre Rusia y Ucrania. ¿Me entienden? Entonces, una situación tercera que no ha sido contemplado con sistemas que permiten hacer una predicción a largo plazo o a mediano plazo. ¿Por qué? Porque no está contemplado. Te cambia la estructura y la forma de pensar. Eso, si yo lo tuviera que escribir en forma algorítmica, tendríamos que armar una serie de reglas o estructura algorítmica que me permita hacer ese proceso de toma de decisiones. Y ese proceso de toma de decisiones se basa, y valga la redundancia, básicamente en una estructura de reglas de tipo if-then. Entonces, fíjense cómo se empieza a mezclar un poco en la parte financiera una estructura algorítmica a lo que vendría a ser un sistema experto, donde el sistema experto tiene esa misma forma de representación de conocimiento. Dicho esto, ahora entramos recién a ver la parte de cómo estructuramos nuestro sistema experto, y después, ya terminando la clase, o sea, ya al final, lo vamos a llevar al caso de la vida real. O sea, ¿dónde lo aplicamos? ¿Cómo se lo aplica? ¿Y dónde lo usamos? Realmente muy, muy específico. Así que vamos ahora presentando toda mi carpeta. Antes que nada, ¿preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profe. Todo bien, profe. Esto estuvimos viendo la clase pasada, igual con Vicente han estado viendo otras temáticas. Vamos a entrar en lo que es la forma de representar el conocimiento. O sea,
cómo lo estructuro mi conocimiento. Algo yo ya dije en la clase anterior, pero ahora vamos al formalismo para representar el conocimiento. O sea, cómo transmitimos y hacemos que una computadora pueda estructurar la información y presentarla. Básicamente eso. Existen algunos formalismos o estructuras que son reglas heurísticas, que es la que yo acabo de nombrarlo, los triplos objeto, atributo, valor, redes semánticas, los frames o marcos, que esto tiene un formato muy parecido a orientación a objeto, fórmulas lógicas, que él trabaja mucho con toda la parte de matemática, pero también trabaja con la estructura de los AND, OR, NOT, y la parte de redes neuronales, que eso lo vamos a ver no ahora, lo vamos a ver en el próximo, viene un tema más y recién entramos con redes neuronales. Pero fíjense, ahí yo puedo representar el conocimiento, puedo estructurar el conocimiento con estos formatos o formalismos. Vamos a ir rápido porque yo me voy a enfocar más a la estructura que es la más generalizada, que son reglas de producción. Pero existen otras que me gustaría que las conozcan, que es la que vamos a ir mostrando ahora, a nivel teórico, porque se podría dar una estructura que de hecho se da, lo que yo estoy diciendo, esto se da, es que hay una estructura que es un sistema experto, pero a simple vista no tiene una regla de producción, porque su forma de representación de conocimiento lo hace utilizando otra estructura de formato. Por ejemplo, un triple objeto atributo valor es una forma de representación. Que esto se parece, si ustedes quieren darle alguna similitud, a un registro de una base de datos, donde nosotros tenemos una serie de partes que forman el registro y todo encadenado entre sí. Esta estructura, me detengo aquí un minuto, cuando yo trabajo con modelos de Machine Learning, cuando yo tengo que alimentar una herramienta para hacer Machine Learning, yo necesito cargar con un dataset, básicamente eso es lo que quiero decirle, un dataset que tenga una serie de información y que me permita generar nueva información, voy a utilizar esta estructura para representar el conocimiento, sobre todo este modelo, que se parece mucho a Pero una dijo que no era una regla de producción, ¿verdad? No es una regla de producción. Esta Okay. no es una regla de producción. ¿Sí? Está buena la aclaración. ¿Me sirve? Sí, por supuesto, pero no es una regla de producción. Acá tomamos un pequeño ejemplo y mostramos cómo se estructura un triple objeto de atributo valor. C-130 es un modelo de avión que tiene motores y que tiene 4 motores. Si yo lo quiero comparar, es un registro dentro de una base de datos. Pero también tiene otras diferentes opciones que yo las podría haber encadenado, ¿sí? Y haber hecho una sola gran cadena, un solo gran registro que tenga toda esta estructura. En este caso yo le he subdividido, que cuando avancemos un poquito más en la clase de hoy, le voy a mostrar el motivo por qué no es malo subdividirlo de este formato. Otra forma de representar son reglas semánticas. Las redes semánticas tienen una forma, una estructura visual muy cómoda para los seres humanos para poder ver cómo se relacionan los diferentes tipos de objetos dentro de una gran estructura que estemos trabajando. Y esto, ustedes que ya tienen experiencia, ya vienen con la estructura de datos, que ya han cursado materias de ingeniería, ¿a qué se parece una red semántica? De lo que ya vieron en su carrera. ¿Qué materia estudiaron esto? Sintaxis. Podría ser sintaxis. ¿Y qué sería el diagrama este que estamos mostrando? A ver, les tiro las ideas. A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué piensan que pueden ser? Un diagrama de entidad-relación. Un diagrama de entidad-relación. Tiene mucha similitud un diagrama de entidad-relación. Exactamente. Porque nosotros tenemos las diferentes entidades y cómo se van relacionando entre sí. Obviamente, si yo, fíjense en el diagramita este,
tomemos un ejemplo, el objeto que tiene atributo 1, atributo 2, atributo n con un valor. Me voy para atrás ahora, vuelvo a la primera parte, y tomo esta estructura de objeto, atributo, valor, que es otra forma de representarlo, que no es una regla. Yo veo que el triplo A o B, perdón, O a B, está embebido dentro de una red semántica. ¿Sí? Y si yo a esto, y volvemos un poquito más de cuando vieron orientación a objetos, ¿se acuerdan cuando vimos vieron orientación a objetos en una de sus materias? No me acuerdo si fue programación creo que fue, ¿no? Sí, profe. Bien. Donde nosotros teníamos diferentes objetos, que en sí mismo el objeto tenía toda la estructura necesaria y que yo lo podía llevar a diferentes tipos de estructuras algorítmicas. ¿Y qué pasaba con los objetos? ¿Qué podía hacer yo con los objetos? Entre sí. Relacionarlos. Tal cual, exactamente. Entonces, fíjense, una red semántica tiene un triple objeto, atributo, valor, algo que vemos nosotros como si fuese una base de datos, donde lo cargamos dentro de un objeto, los objetos los relacionamos entre sí, y simplemente a nivel de diagrama, digamos, visible, es mucho más simple para analizarlo para los seres humanos. Básicamente eso, la red semántica. ¿Lo vamos a usar? Sería una pregunta de clave nosotros que hacemos IA. No es lo frecuente usarlo esto. No por lo menos en los desarrollos estándares. Pero es bueno saber lo que existe este formato y ustedes lo acaban de relacionar. Y estos modelos, que lo vieron en años anteriores, fíjense cómo lo estamos trayendo ahora. Ahora lo estamos trayendo y utilizando. Bueno, aquí hace una representación del conocimiento. De lo que es un avión, con su estructura y los diferentes objetos, cómo se van relacionando entre sí. Vamos a ir rápido acá porque no quiero detenerme demasiado. Marco, fíjense, aparece una palabrita en la parte superior que dice objeto. Es un objeto donde cada una de las ranuras tiene diferentes valores. Entonces, lo que volvemos a traer el caso, si yo a esto lo hago, objeto, atributo, valor, y lo pongo dentro de cada una ranura que forma parte de un objeto y que a su vez los interrelaciono, fíjense cómo para representar el conocimiento estoy utilizando diferentes estructuras que se relacionan entre sí mismas. Y no es un tema menor, porque eso te dice que yo puedo armar sistemas con diferentes, digamos, por ahí lo viene en alguna materia en forma independiente, pero a la larga puedo armar un solo conjunto que me va a ser extremadamente útil a nivel de una estructura algorítmica. Vamos más adelante, este es un ejemplito. Bueno, este es un poco más de los frames. Ahí están los pros y los contras. ¿Sí? Eso lo pasamos porque esto está subido en el campus. Otra opción de representar los casos se parece bastante a lo que es un frame, solo que lo encara desde otro punto de vista, a la representación como caso. Esto ustedes lo ven, bueno, esto lo usamos más bien en la parte docente cuando vos querés enseñar una estructura o un modelo a resolver, utilizás casos, que lo encapsulan como un objeto. Y fíjense cómo vuelve a aparecer el concepto de atributo valor encapsulado en un caso que básicamente es un objeto. Bueno, si yo tomo este ejemplo de la descripción, problema y solución, y lo vamos a leer solamente para que nos sirva y yo lo puedo usar después. Tomo un caso, que un puerto no esté inicializado o la impresora no imprime. Las preguntas, hace una serie de preguntas. ¿Sí? Si la impresora imprime una hoja de TSI, si manda el display que tiene un problema, bueno, hace una serie de preguntas y te dice una acción. Este es un formato de presentación que te lo da el caso, pero yo lo puedo reestructurar de otra manera, que es la forma en que nosotros representamos al conocimiento. Y yo lo vine nombrando esto la primera clase. ¿Cómo estructuramos nosotros nuestra forma del conocimiento para tomar una acción o hacer una toma de decisión? Tenemos un estímulo, que básicamente un antecedente, una serie de hechos o situaciones que se van presentando.
Esto se carga en una regla, en este caso en un modelo estructural para representar el conocimiento, y me permite tomar una acción o una decisión o lo que esté formando. Esta estructura es el formato como trabajamos los seres humanos, en líneas generales. Y la estructura gramatical de la regla, eso se llaman, después vamos a ver que estas reglas son n cantidad, puede ser un antecedente, o sea, una serie de hechos que se deben cumplir, luego un consecuente, o sea, qué resultado se va a dar cuando se cumple todos estos antecedentes, o una opción que puede ser una alternativa. Entonces, yo puedo tener un antecedente que sea compuesto, o sea, que tenga una condición 1 que se debe cumplir, una condición 2 que se debe cumplir, una condición n que se debe cumplir. De la misma manera voy a tener diferentes tipos de conclusiones que pueden ir encadenadas entre sí. Ahora, si mis conectivos lógicos son un AND, sí o sí se me deben cumplir todas las condiciones de un antecedente. ¿Qué es lo que estamos planteando? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un diagnóstico de una falla de una computadora, la serie de condiciones, por ejemplo, que la falla que el equipo sea que no bootee, las condiciones tienen que ser que, primero, que la máquina encienda. Estoy tomando un ejemplo solamente. Segundo, que esté conectada, primero que esté conectada, perdón, energía. Segundo, que encienda. Tercero, que la pantalla se ilumine. Y cuarto, que no parte a la etapa del boot, o sea, que no llegue a directamente a darme el PROM o la pantalla gráfica del sistema operativo que estemos usando. Entonces, si se cumple toda esta condición, bueno, las conclusiones va a ser, o tiene el sistema operativo dañado, o eventualmente puede ser si me está dando directamente digamos, todo el kernel que está cargado en el microprocesador, tenemos un problema en el disco rígido, bueno, veremos que se va cumpliendo acá. Y estas van a ser las diferentes opciones que se me estén dando como solución a este antecedente. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me entienden hasta aquí esta parte? Sí. Sí, profe. Bien. Si yo, dicho esto que parece simple, si yo lo quisiera estructurar a nivel de un diagrama, yo voy a tener, perdón, antes de hacer esto, voy a tener diferentes reglas, o sea, voy a tener diferentes tipos de estructuras ven que se van a ir alineando y cada uno va a tener diferentes tipos de opciones, dada por los diferentes antecedentes que se presenten. O sea, voy a tener una situación de una regla con un antecedente que va a tener un consecuente de acuerdo a este antecedente. Y así voy a tener n cantidad de reglas que va a tener n cantidad de consecuentes. Y esto va a estar dado directamente por el tipo de lo que, digamos, del sistema que queremos desarrollar y de los diferentes tipos de alternativas que se me presenten. Es decir, si yo quiero hacer un sistema experto o un sistema inteligente, le demos un nombre más genérico, para resolver problemas que se presenten en los diferentes tipos de computadoras o elementos informáticos que integran una estructura de una red, yo voy a tener n cantidad de reglas que van a ser, en principio, todas las fallas que se me vayan presentando. ¿Están de acuerdo con eso? Podría volver a repetir lo último, o sea, si suponiendo que tenemos un problema, vamos a tener distintas reglas para los distintos tipos de problemas que vamos a tener, eso es lo que quiso decir. Exactamente. Bien. Exactamente. O sea, voy a Profe, tener... Sí, ahí no habría que contemplar también los casos positivos. O sea, sería como la negación del problema. Podríamos ver una negación de un problema. Sí, podría darse una negación de un problema. Podría ser un AND, un OR o un NOT. ¿Sí? O sea, que el conectivo lógico puede cambiar. Por supuesto que sí. ¿Sí? Si no se cumple tal situación, entonces vaya a la otra. ¿Me entienden? Eso es totalmente viable, sí, por supuesto. Profesor, ¿y qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una regla que puede contemplar
dos tipos de consecuentes a la misma vez. O sea, se puede llegar a ese caso y si es así, bueno, porque usted dice que se tienen distintas reglas para distintos consecuentes, pero ¿se puede tener una misma regla para dos consecuentes iguales? Sí, sí. Pero en principio no son dos consecuentes iguales, son dos consecuentes que son diferentes. Se cumple uno, se cumple el otro. Claro, claro, es verdad, pero se pueden cumplir los dos a la vez. A eso es lo que voy. No se va a cumplir uno u otro. Eso es lo que va a Ok. suceder. Bien. Pero viene muy bien tu pregunta, pero viene muy bien lo que estás planteando. Porque si yo la tomo esta regla así como está, ¿sí? Donde planteamos, o se suele esto, por ejemplo, ponemos que no butee. Entonces la resolución sería, o tiene el sistema operativo dañado, o tiene el disco rígido dañado. Bueno, pero ¿cuál de las dos? ¿Me entiendes cuál es la situación que se plantea? Si yo hago un sistema que me dé, un sistema experto que automatice el proceso de resolución de problemas, que por ejemplo estamos desarrollando un helpdesk de una empresa donde el proceso de llamado del usuario final para la resolución de los problemas típicos que hay en una oficina, te lo atienda un call manager, que el call manager, digamos, es una central telefónica que deriva la llamada, te lo atiende un bot conversacional, hemos diseñado un bot conversacional que toma el audio de una mujer, varón, lo que sea, y te lo tira contra un sistema experto, que el sistema experto analiza en función de lo que se va cargando, de lo que te va pidiendo de datos, o sea, te va cargando el antecedente, y te dice, y llega la regla que dice, bueno, o no anda el sistema operativo, o tiene el disco rígido dañado. ¿Me entienden? O sea, llegamos a esa conclusión, después de una serie de preguntas, lo que significa un antecedente que se va a cargar. Hemos desarrollado ese sistema. Ahora, al usuario final le dice, señor, usted tiene el sistema operativo dañado o tiene el disco rígido dañado. ¿Qué opina? ¿Está bien? No, hay que buscar una solución. Hay que buscar una solución. ¿Qué más? ¿Qué harías vos como humano? A ver, por ejemplo, cuando vos sabés que puede ser una de las dos cosas, ¿qué le decimos a un usuario? Yo soy un usuario neófito, no sé del tema, y te hablo, me pasa esto, te doy toda una serie de síntomas. Y vos sabés que son esas dos. ¿Qué es lo que vos decís? Vos como humano. Pensalo como humano, no como estamos planteando acá en la clase. ¿Qué es lo que vos decís? Y yo probaría aislando cada componente para ver cuál de los dos es el que tiene la falla. Y bien, ¿y cuál elegirías primero? Bueno, eso sería arbitrario. Podría decir, sé que los dos pueden estar fallando, cualquiera de los dos puede ser... o sea, cualquiera de los dos lo puede elegir primero. Sí, pero ¿cuál elegirías a tu criterio? Vos. Ya no te pregunto genéricamente, vos como experto en el tema, vos. O cualquiera que puede... Dependería de... yo por lo general cuando hay problemas así, me fijo la marca y bueno, reviso si la marca tiene algún antecedente, o sea, si tiene más antecedente por ejemplo, en el disco o tiene más antecedente en la pantalla, supongamos. Y ahí no quedaría directamente la prioridad de uno, qué es lo que va a elegir resolver primero. Bien. Vamos a tomar la última aseveración está buena y la vamos a dejar ahora un minuto ahí esperando porque sí tiene que ver con otra parte del sistema. Pero primero me voy a quedar con lo que habló recién tu compañero que dice, yo me fijaría qué es lo que más frecuentemente falla. O sea, fíjense qué es lo que hace estructuralmente la forma de pensar. Dice, si por ejemplo yo tengo una Dell, tengo una notebook Dell, dice, bueno, me fijo el modelo de la Dell y veo cuál es la cantidad, por ejemplo, en un blog. Pone la marca y dice cuál es la falla más típica de la Dell. Y te sale que todos los discos rígidos después de un año y medio fallan. Entonces él automáticamente, fíjense qué es lo que hace el cerebro de tu compañero como experto. Dice, este modelo de Dell o lo que sea, siempre falla el disco rígido por un año y medio. A lo sumo hará una pregunta al usuario y dirá, ¿cuántos años tiene tu máquina? Un año y medio. Entonces él va a decir, teniendo teniendo claro, un consecuente 1 y un consecuente 2, va a decir, no, casi seguro es el disco rígido. Opción menor,
Fíjense en las palabras que uso. Opción menor es que sea el sistema operativo. Y aquí quiero aislar dos cosas. El experto que arma el sistema experto, o al que se le consulta para armar el sistema experto, te dice la prioridad que tiene un consecuente respecto a otro. Él te dice, él es el experto, no yo que lo programo. Yo le diría, por favor, vos que sos el experto en la parte informática, me decís qué es lo que frecuentemente falla, y él te va a decir cuál es el que más falla. Y te va a aparecer uno que menos falla. Hasta ahí va, ustedes dirán, bien, y yo le diría, ni sería la palabra correcta, porque van a tener una regla, que es la que tenemos acá, que va a tener dos consecuentes. Uno que le dice que la mayoría de las veces falla y otro que falla algunas veces. Cuando el sistema empiece a hacer la consulta, podrá decir, miren, dada toda esta carga, verifique el disco rígido, por ejemplo, por tomar cualquier término, en un 90% de las veces. Falla el 90% de las veces. Y un 10% de las veces falla el sistema operativo. ¿Sí? Pero esto lo tengo que cargar yo acá. Yo le tengo que decir que los consecuentes, este va a fallar un 90 y este va a fallar un 10%. ¿Entienden? Porque ustedes dicen, o un 10, un 20, el número que quieran. Eso no lo vuelvo a generar yo, eso te lo genera el experto, por supuesto. Si yo lo que estoy haciendo es sacándole la información al experto para un sistema que se comporte como un experto. Dicho esto, ahora voy a la segunda parte que planteó unos compañeros que yo lamentablemente no los puedo ver, así que no sé quién me lo dijo, que dice, ¿qué pasa si las reglas se disparan a medida que se van presentando? Es decir, cuando cumple el antecedente se dispara. ¿Por qué no hacer dos reglas con dos mismos antecedentes, pero que una tenga el consecuente 1 y la otra tenga un consecuente 2? O sea, los antecedentes son los mismos, pero va a tener una con un consecuente y otro con otro consecuente. Y ahí va a decir, bueno, pero voy a tener un choque de reglas, porque los antecedentes son lo mismo, solo que las soluciones son diferentes. Uno va a tener uno y otro va a tener otra. A nivel estructural, sí es verdad, va a pasar eso. Pero el motor de inferencia, y ahí se puede hacer un cuadrito que había puesto yo, algo que se llama el motor de inferencia, y fíjense la palabra, va a inferir que la regla que se debe disparar es la que más frecuentemente sucede. Es decir, para el usuario final va a decir, fíjese en el disco rígido porque probablemente sea su falla. Listo. Si el usuario verifica que su disco rígido no ha fallado, o sea, lo escucha andar o hay alguna manera de verificar eso, o le hace un checklist, lo puede ver al disco en operación, pongamos que no tiene en cuenta los sectores dañados que podría darse, dispara la segunda regla, el sistema. Y ahí aparece algo que no lo vemos ahora acá, que se llama los grados de confianza. ¿Cuánto yo le creo a una regla? ¿Qué confianza le tengo? ¿Me entienden? Profe, O sea, sí, te escucho. ¿hay alguna jerarquización de las reglas? O sea, porque en el ejemplo que le veía en una práctica era como todo muy lineal, digamos, o sea, si no se cumplía esta, pasaba a la que sigue, a la que sigue, así. O sea, ¿habría algún tipo de jerarquización de las reglas? O sea, para que primero vaya por esas y después por las que son menos posibles. Sí, las jerarquizaciones, por eso, en la práctica no lo van a hacer porque ya entran a ver lo que se llama los niveles de confianza, o sea, cuánto vos le asignás de confianza a esta regla. Y ahora te lo voy a plantear. Está buena la pregunta, no lo vemos ahora, no lo van a hacer ustedes porque no es de este momento, no es para hacerlo ahora, pero vamos a ver si puedo salir de aquí. Por ejemplo, tomemos nosotros esta regla, la de abajo. Entonces yo quiero, vamos a sacar el else, voy a sacar de acá, no me interesa el else. Y me interesan las conclusiones, conclusión 2, y vamos a utilizar una sola conclusión.
que te da esto. Vamos a borrar acá un poquito. Esto, lo de abajo lo dejo solamente porque lo voy a necesitar. Esta regla me sirve. Vamos a darle más grande. Entonces yo voy a hacer que esta regla tenga un nivel de confianza. ¿Cuánto vos le crees a la regla? Porque ustedes en la práctica han visto que la regla vale 1. ¿Qué quiere decir? Le creen todo. La realidad es que no es así. Entonces, la condición 1, la probabilidad que se cumple, o sea, que se cumple, pero ¿cuánto le crea la condición de probabilidad? Un 90%. Este lo voy a poner entre paréntesis. Esto es lo que se llama el grado de confianza. Profe, pero eso no está dado ya por el experto, quien nos atina a decir, estos son los que se sucede, este es el top 10, póngale los 10 máximos errores que pueden haber. Sí, por supuesto. Nosotros ponemos las condiciones 90%. No, lo pone el experto. Lo pone el experto. Ah, bien, gracias, profe. Lo pone el experto. El experto te da todos los datos que vos necesitas. Este es el grado de confianza. ¿Cuánto vos le creas a las reglas? Por ejemplo, condición 1 tiene 90, condición N, suponete que aquí todos están entre 90 y 70. Entonces, la probabilidad o la creencia, aquí vamos a tener una conclusión, esto también tiene un nivel de porcentaje. De un 90%. Esto no, vuelvo a repetir, lo que estoy explicando no lo van a ver en la práctica porque no avanzamos tanto. Pero esta regla, la probabilidad o el grado de creencia o de asertividad es del 70%. ¿Por qué? A ver si alguien me lo dice, ¿por qué el 70%? A ver, ustedes que son ingenieros. Puede ser porque es el menor porcentaje de una N condición. Exacto. ¿Y por qué el menor? ¿Por qué va el menor? Porque hay más probabilidad de que se suceda ese al del 90. O sea, mejor dicho, es... Sí, bueno, no sé cómo... Hay 70% de probabilidad que suceda eso, ¿no? Claro. Está bien, exactamente como lo están diciendo y lo están sacando de forma criteriosa. Es la peor posibilidad, digamos, entonces, si consideramos la peor posibilidad es el 70%. Exacto. Y matemáticamente, ¿por qué el 70%? Independientemente de lo que acaban de responder. ¿Qué es lo que me está dando que sí va a ser el 70%? ¿Qué es el factor común? Fíjate, mi conectivo lógico. El conectivo lógico dentro de una regla, que es un AND, si se acuerda, como trabajamos en conjuntos acá, en conjunto cuando vos tenés un AND, siempre es el menor valor del conjunto. Si hubiera sido un OR, hubiera sido el mayor valor. ¿Se acuerdan de eso? Creo que es matemática, no, es de primer año, una materia de primer año que ven esta parte. Discreta, sí. Entonces, matemáticamente esto, pero ustedes por criterio automáticamente lo acaban de sacar y está totalmente correcto. Totalmente correcto. Esto se llama el grado de creencia, cuánto le cree. Y esto lo usamos siempre. Gente, lo usamos siempre. Cuando vos le preguntas al experto así, sí, pero ¿cuánto me falla el disco risco? ¿Qué probabilidad que me falle? Y falla casi siempre. Esa es la forma que usamos nosotros. Y el casi siempre que es un 90, un 85%. Y lo tomamos totalmente natural y funciona perfectamente bien. Perfectamente bien. Entonces yo voy a tener una regla que va a tener un 70%, que tiene esto. Vamos a hacer una copia de esto. A borrarlo a esto. Después igual no le va a pasar nada a la PowerPoint. Aquí le voy a agregar una condición 12, qué sé yo, una 12 por algún número, que tiene una posibilidad de asertividad de un 30%. ¿Y qué pasa aquí? La condición se cumple, la regla del principio tendría un 70 o no tendría un 70. Tomando con respecto a lo que usted dijo, que estaba utilizando un AND, tendríamos que tomar el menor valor, entonces sería 30. El 30, y el motivo matemáticamente
es que acabo de tener una condición del 70% de creencia que lo combina junto con un 30% independiente. Exacto. O sea que acá hay un AND de un 30%, entonces esta regla tiene, la regla tiene un 30% de creencia. Entonces, cuando venga el sistema experto y vea que hay dos reglas que están compitiendo entre sí, y yo le haya cargado, le haya, digamos, explicitado que dispare la regla con mayor creencia, lo que va a hacer el sistema experto es ver el que tiene 70, una de 30 y la va a disparar esto. O sea que al usuario final le va a salir esta conclusión. Dice, usted tiene tal problema. Ahora, cuando llegue, ¿qué pasa si no lo tiene? El usuario responde no. El sistema experto carga el no, desecha esta regla, o la marca, en realidad le hace una marca, que no la puede disparar, vuelve a chequear cuál de las reglas cumple todo el antecedente, o sea, cumple todo esto, ve que la que cumple es esto y la dispara. Eso es lo que hace el sistema experto. Y eso lo hace el motor de inferencia. O sea, infiere, o sea, hace un proceso que se llama, hace un backtracking, o sea, va hacia atrás, tiene otro nombre, pero bueno, sale backtracking, hace para atrás, vuelve a la condición inicial, desecha la regla, que básicamente es una rama de un árbol lineario, no importa, lo tomemos así porque es bien fácil de ver en un árbol lineario, la saca de servicio, esa digamos, rama, la marca que no la puede recorrer, recorre todas las ramas que puedan cumplir este antecedente y a la que lo cumple lo dispara. O sea que podría darse una situación donde hubiera 3 reglas acá, con 3 consecuentes. Eso va a permitir de que no siempre se dispare esta conclusión, sino que puedan dispararse otra. Y la segunda ventaja que tiene esto, aunque el else funciona bien, es que me permite a nivel de algorítmico, bueno, ahora lo dejamos acá, pero a nivel algorítmico también tiene una ventaja, pero ahora no lo vamos a tocar. Avancemos un poquito más con la parte teórica. Pero sí tiene que ver, es importante esto. Bueno, esto es lo que hemos visto. Aquí entramos a ver otro uso que tienen los sistemas expertos que es, por ejemplo, para control. ¿Sí? Acá tenemos, dice, si el sensor A toma un valor mayor de 50, entonces la temperatura es bastante alta o la temperatura es normal. Esto es un error, o sea, si diseñamos un sistema que permita, no sé, accionar un electroventilador para enfriar un radiador, ya sea de un sistema de refrigeración, que se base en esta regla, les garantizo que esto no anda. Fíjense cómo está hecha la regla. ¿Me entienden? Solamente siguen criterios, el criterio común. Esta regla no va a andar nunca. Entonces debería haber otra regla donde el else esté separado, que tenga esto mismo, pero con un grado de credibilidad menor. Y aquí aparece otra opción de regla. Una que dice si es mayor a 50 es bastante alta, o menor o igual a 50, la temperatura es normal. ¿Estamos hasta acá? Aquí yo voy a hacer un corte y me voy ahora a la vida real. ¿Estamos hasta aquí? ¿Lo van entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, paro. Profe. Dígame. ¿Todo bien? Bien. Vamos a ver un caso real. Ahora sí. Decís, bueno, pero... ¿y esto? Esto es otro trabajo. Esto ya lo vamos a mostrar. Esto no tiene que ver. Sí, esto queremos ver. Bien. Esto es un data center. Esto es un caso real. Este es un proyecto de un data center para la Caja Popular de Ahorro. Estaba trabajando en el diseño del data center. Bueno, acá está todo el proyecto de ingeniería. Y se presentaba la siguiente situación. Y bien, tiene que ver exactamente con las reglas que le acabo de presentar. Estos eran los modelos propuestos para el data center. 18.000 frigorías, dos aire acondicionados. Y esta es la estructura en forma de L. Lo voy a achicar un poquito para que lo veamos. ¿Ven?
tiene una entrada principal, una jaula de seguridad, que es el primer punto, cámaras de seguridad, puerta de acceso blindada. Fíjense, primer sensor de temperatura, segundo sensor de temperatura, tercer sensor de temperatura. A nivel de estructura de un centro de datos, de un data center, lo que se intenta es, les digo para los que no conocen, tener toda la parte de server junta, o sea, todos los servidores, equipos informáticos que estén juntos. Y acá estaban, por ejemplo, 3 racks para cumplir los servidores que tenían. Futuras áreas de ampliación, o sea, esto está vacío. Un rack de MDF, que eso lo vieron en datos, que es el punto principal de distribución de cableado estructurado, que puede estar a la par de esto, sobre todo porque no tiene electrónica aquí embebida, salvo un switch, pero generalmente el switch está en el rack de comunicación. Y un rack de UPS para una ampliación para un futuro rack también de UPS. De tal manera que la parte de potencia está alejada de la parte de servidor. ¿Qué es lo que sucede? Un rack de comunicaciones tiene generalmente, y fíjense en las palabras que voy a empezar a usar, generalmente, la temperatura que disipan en comunicaciones baja, no es alta. Salvo que pusieran un radioenlace, alguna cosa similar, pero poco probable en un centro de datos. Las UPS, si son bien dimensionadas, tampoco disipan temperatura, o sea que este sector, la temperatura no debería ser un problema. No así en la parte de los servidores, donde aquí sí tenemos una diferencia térmica, o sea que entre este punto y este punto tengo diferencias térmicas. Entonces, si en un diseño de un centro de datos no se pone, si nos guiamos solamente del sensor que viene en este aire acondicionado y del sensor que trae este aire acondicionado, lo que sucedería sería que trabajaría, les diría casi un 70, un 80% frente a que estaría ocioso en un 40% máximo. Porque acá tiene mucho menor temperatura de la que se estaría disipando acá y él la estaría sensando. Para evitar eso, se agregan 3 sensores, donde estos 3 sensores miden temperaturas diferentes para poder, digamos, amalgamar estas 3 temperaturas. Se necesita un sistema de control. Este sistema de control se va a basar, fíjense lo que voy a utilizar, reglas que me permitan hacer una combinación de los diferentes valores medidos entre estos 3 sensores. Y esas reglas me van a disparar un motor de un aire acondicionado más el otro motor. ¿Estamos? ¿Me entienden hasta ahí? ¿Mm? Sí, profe. Sí, profe. Entonces voy a tener esto lo vamos a sacar. Vamos a hacer vamos a utilizarla esta. Yo voy a tener un sensor ATOMA. Vamos a hacerlo rápido a esto para no gastar mucho tiempo. Vamos a hacerlo rápido. Aparece un sensor B, y ya estoy hablando de un sistema experto que me permite hacer control, porque yo con un sistema experto puedo controlar, de hecho la regla me va a permitir hacer esto. Un sensor C en 3 puntos diferentes. Vamos a hacer un cambio acá. El primero va a estar a 40, el segundo va a estar a 45, el tercero va a estar a 6. Entonces, vamos a borrar esto. Perdón, estoy escribiendo con mayúscula.
máxima velocidad o refrigeración. Eso lo podemos hacer como... Ahora lo estoy haciendo genérico. Entonces yo voy a tener una regla en el sistema de control, en un sistema experto de control que va a estar midiendo 3 sensores. Son valores nítidos, valores reales, valores que lo está tomando y lo está cargando directamente. Mis hechos son 40 grados, un sensor, sensor A, 40 grados, sensor B, 45 grados, sensor C, 50 grados. Y en función de este antecedente que se cumple, me va a disparar un antecedente, un consecuente que va a decir que el aire acondicionado 1 trabaja a velocidad media, y fíjense, media velocidad, lo voy a marcar ahora con negrita, y que el aire acondicionado 2 trabaje a máxima velocidad. Estos dos términos que lo acabo de utilizar son netamente difusos. No son valores medibles, son conjuntos de velocidades, o sea, rangos de velocidades. Eso lo vamos a ver ya en la otra clase. Pero acá este sistema va a tener una regla 1 que me va a decir eso. Imagínense toda la cantidad de reglas que van a ir apareciendo para manejar el sistema de experto que me permite hacer control. ¿Sí? Y aquí empecemos a hacer volar la mente y van a tener un pool de reglas que se necesitan cumplir para poder manejar el sistema de control de refrigeración de este data center. ¿Entienden? ¿Entienden la complejidad que toma y de la importancia que tiene el sistema experto para control? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y esto se basa en regla de producción. Volvemos que es lo mismo. Estamos viendo de nuevo la regla de producción. Volvemos a caer en lo que estamos estudiando. Regla de producción. Condición. Perdón. Y donde nosotros tenemos las diferentes conclusiones donde van a estar unidas a través de un operador lógico. Es decir, tenemos una premisa y se cumple. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema de diseñar estos supersistemas expertos? Primero, que si yo tengo que, esto también lo vamos a ver en difuso, cuando veamos difuso. Si yo tengo que hacer un sistema experto que tenga n cantidad de reglas, vamos a sacar. Yo voy a tener regla 1 hasta la regla, no sé. Si yo quiero trabajar con rango de valores de 5 grados, pongamos que trabajamos con 5 grados, tengo 3 sensores que los cuales van a tener rango de 5 grados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un segundito, no sé quién está entrando. ¿Qué es lo que sucede? Pongamos que el rango que puede trabajar el centro de datos esté entre 10 grados y 50, máximo 50. Si yo tomo 5 valores, 5 grados de amplitud, 5 grados de amplitud entre los sensores, voy a tener 10 rangos. A ver, de 10 a 50, dividido en 5. 8 no, sí, sí, 8 rangos. 8 rangos. 8 rangos por 3 sensores. Volvemos a decirle, yo tengo 8 rangos de 3 sensores. O sea que voy a tener 24 reglas. ¿No? ¿Sí? No, 8 por 8 por 8. Ah. ¿Está? ¿Lo vuelvo a explicar todo? No, sí, está bien, lo entendí. Entonces, 6 por 8, 48, voy a andar cerca de las 512 reglas. Si yo no me equivoco, o 500 reglas, 480. No, 512 reglas. Si yo no me equivoco. Yo voy a tener 512 reglas, que son todas las combinaciones de todos los rangos. O sea, fíjense, yo voy a tener una regla que me va a estar combinando todas, que va a tener que combinar todas las posibilidades de temperatura que se me puedan dar, y mis salidas van a tener todas las posibilidades de rango que se me puedan dar. Es decir, que este sistema experto va a tener 500 y pico de reglas. 512 creo que son. Es un monstruo, básicamente. Entonces, para hacer un sistema experto cuando se vuelve extremadamente complejo, que tenga una gran cantidad de reglas, muy probable, pero es muy probable si ustedes están trabajando con esto y lo tienen que hacer en forma algorítmica, y esto va a ser complicado.
Y más, podría aquí trabajar con alguna variable que lea una base de datos en función de lo hecho, lo cargue y con una sola regla lo vaya cumpliendo todo. Sería una forma de hacerlo. Y la otra forma es armar un diagrama que tenga las 512 reglas y ver cómo lo resuelve. En realidad, eso se puede, pero no es lo mejor. ¿Qué es lo que conviene? Subdividir el sistema experto. Es decir, tomar un sistema experto que sea... ¿estoy presentando o no? No, sí sigo presentando. Tomar un sistema experto que sea máster, uno principal, que me subdivida en pequeños sistemas expertos. ¿Para qué lo hago eso? Para simplificarlo, básicamente. Yo necesito simplificarlo. Este no es... Este sí es. Y este es el caso, por ejemplo, de un sistema experto. Vamos a checarlo un poquito. Que tiene subsistemas expertos. ¿Para qué se hace esto? Para que yo no tenga que escribir 500... En realidad puedo escribir las 512 reglas. Pero lo que hago es que un sistema experto, digamos, principal, llame a subsistemas expertos. Entonces yo voy a tener uno principal, por ejemplo, en este caso es un sistema que permite hacer la sugerencia del diseño de diferentes tipos de plataformas en un entorno cloud para un desarrollo específico que necesite realizar una empresa. Que generalmente eso lo hace un consultor especialista en IT, se lo suele contratar y él hace este tipo de tarea. Entonces, pero sacar toda la información de un consultor es una monstruosidad. Y diseñarlo, parametrizarlo y ponerlo operativo se vuelve muy complejo. Para evitar eso, hacemos exactamente lo que se está mostrando acá. Un sistema, acá tenemos las interfaces, un sistema experto inicial, consultor, que es el que te hace la primera visión, te hace la primera análisis. De ahí salen los diferentes sistemas expertos que están especializados. De acuerdo a esto se disparan los sistemas expertos especializados, en este caso es para aprovisionamiento de máquinas virtuales. ¿Sí? Aquí están viendo, fíjense la cantidad de sistemas expertos que componen el principal. Hasta aparece un sistema experto de costos, porque dice, bueno, ¿cómo el despliegue de la parte de IT? Bueno, yo necesito contratar servicios. Ahora, los servicios varían. Si ustedes trabajan, por ejemplo, con una plataforma de Amazon Web Service o Google Cloud o Azure, ustedes van a saber que tienen desde un pago continuo hasta un pago en función de la cantidad de horas de uso que tiene la plataforma que estemos virtualizando. Y esos costos se pueden optimizar. Entonces, el sistema experto de costos, que no es un tema menor, va a permitir, digamos, bajar el impacto del gasto que tiene una empresa al contrato de una nube cloud. Y obviamente los módulos correspondientes, reporte, seguimiento, y un módulo de Machine Learning. El módulo de Machine Learning lo que hace es un aprendizaje en función de lo que va viviendo. Entonces, un sistema experto cuando es extremadamente grande, conviene subdividirlo en pequeños sistemas expertos, donde el consecuente, vamos a plantearlo acá, donde este consecuente es otro sistema experto. Por ejemplo, den sistema experto 2. Vamos a poner sistema experto 2. Entonces, la regla dice, si se da estas condiciones, entonces llamamos al sistema experto 2. Y el sistema experto 2 va a tener algún tipo de estructura que dice comande los aire acondicionados, abra una puerta de ventilación, algún tipo de accionamiento automático. ¿Me entienden? Entonces yo puedo tener un sistema experto máster que vaya llamando a sistemas más especializados. Y esto es lo que se denomina sistemas expertos anidados. No es que yo voy a ser unos super sistemas expertos, sino que voy a trabajar con sistemas expertos anidados. Dos cositas más y ya lo termino. El método de búsqueda es cómo hace el recorrido del sistema experto, ¿sí? Conjunto de soluciones potenciales o conjunto de restricciones. Y después los sistemas de reglas, algo que se llama encadenamiento de reglas, es lo que me interesa.
hay dos tipos de encadenamiento. O sea, ¿cómo hago yo para que se disparen las reglas? Uno es que haga un sistema forward chaining, que lo que hace es, si se cumple todo el antecedente, dispara el consecuente. Es decir, si las temperaturas son altas y, por ejemplo, como hemos visto recién, si se cumple el antecedente de que la temperatura es alta en un sensor, la temperatura es mucha, que hay mucha circulación de gente, entonces prendo el aire acondicionado al máximo. Por ejemplo, y en este ejemplo que acabo de dar, funciona fantástico. Pero va a haber otros casos donde el antecedente hace, el sistema experto de tipo backward. O sea, va desde atrás, va desde el consecuente y verifica el antecedente. O sea, está orientado por objetivo. Y ese es otro sistema experto para otro tipo de función. No es que uno pueda trabajar y reemplazar a otro. Son diferentes tipos de sistemas. El de orientado a objetivo, por ejemplo, sería de la siguiente manera. Vamos a tomar un ejemplito muy simple. Yo me quiero comprar una computadora. Fíjense, el objetivo es comprarme la computadora. Entonces, planteo el sistema experto y yo entro por el objetivo. Digo, quiero comprarme una computadora, o quiero comprarme un servidor, o necesito actualizar mi centro de datos. Fíjense que si yo estoy usando un sistema experto que haga costeo, puedo arrancar desde el objetivo, que necesita actualización o necesita equipamiento nuevo. Ahora veamos el antecedente. El antecedente sería, la empresa tiene el dinero adecuado, la empresa tiene la gente de IT, tenemos los proveedores que hacen, entonces cumpliendo esos antecedentes, verifico nuestro objetivo. Yo a partir de que necesito cambiar mi máquina y verifico si cumple los antecedentes. Si se cumple, listo. La regla es activar. ¿Entiende? O se lo vuelvo a repetir. No, quedó claro, profe. Sí se entiende, profe. Buenísimo, porque estos son los dos modelos. ¿Puede haber una combinación? Sí, por supuesto que sí. Sí, va a haber combinación en cual trabaje con backward y forward. Bueno, esto es un poquito lo que dice lo mismo. Orientada por objetivo, orientada por datos, busca soluciones que se den. Bueno, esto un poquito más. Sí va a haber, como dice acá, encadenamiento mixto, puede ser backward y forward. Va a depender de cómo haya hecho mi estructura. Ahora, si esto se me arma, si se me vuelve muy complejo y no lo puedo llevar adelante, y lo hagamos fácil. Directamente, vamos acá, vamos a tomar nuestro simple ejemplo. Se subdivide el sistema experto y listo. Este va a ser un sistema experto basado, por ejemplo, de tipo forward, y el de contenedores va a ser un sistema que utiliza, va a ser de tipo backtracking o hace un backward. O sea, se guía por objetivo, o al revés. Entonces, para no mezclar una regla con otra, que puede tener el encadenamiento hacia adelante y hacia atrás, puedo tenerlos divididos en dos subsistemas expertos. Entonces voy a tener uno principal, máster, dos principales que a su vez disparan, a su vez otro sistema experto. Voy a tener sistemas expertos anidados. Y esto es más fácil de programar, más simple la regla y más fácil de que entre en producción. Porque yo puedo diseñar un sistema consultor, el principal, la primera parte que sea un sistema que me dé el diseño de la máquina virtual, y no sé, uno que me dé directamente la máquina virtual del servidor. ¿Me entiende? Entonces yo ya lo puedo tener sistema experto en producción, mientras voy diseñando los otros subsistemas que se van a ir integrando. Esto no es un tema menor porque me permite que rápido entre en producción y vaya agregando los módulos en forma independiente. Por supuesto, va a depender del problema que estemos encarando. No todo se va a adecuar a cualquier tipo de solución. En este caso, sí. Y ya para terminar la clase, porque no me gustan las clases súper largas, este es un trabajo que estamos haciendo con Vicente, ¿sí? Que estamos desarrollando en el proyecto de investigación, que tiene un sistema experto. O sea, esto no es algo que nosotros lo dictemos y no lo ejercemos, sino que lo llevamos a la vida real. Bueno, los states son los estados que estamos nosotros en el proceso de desarrollo, ¿sí? Hoy por hoy ya hemos terminado la fase 1. El
project leader es Vicente, yo soy el manager del proyecto, pero el project leader es él. Y estamos ahora en la etapa 2, el desarrollo de la plataforma mobile. La parte de reconocimiento de imágenes que hacemos con redes neuronales, eso está para resolverse, no estamos seguros si lo vamos a hacer con la plataforma de IA de Google, porque antes lo vamos a hacer con Watson, pero al sacar el Watson Recognition no tenemos esa herramienta. Recomendaciones, un sistema experto, y cuando veo el modelo de la estructura, fíjense, una plataforma mobile o web, cualquiera de las dos funciona, que básicamente entra a una plataforma de cliente, un CRM estándar, va a una base de datos, donde están todas las cargas de clientes, va a un modelo predictivo, ¿sí? Trabajamos con un modelo predictivo, que básicamente aquí estamos usando un poco de BI, o sea, acá estamos haciendo una estructura de Business Intelligence o inteligencia de negocio, pero sobre todo para poder hacer los cálculos de predicción. Un sistema de reconocimiento de imágenes, este sistema que se basa con redes neuronales convolucionales. De hecho, ustedes para tener un práctico, el 3 es de este tipo, y muy parecido, lo pueden tener andando, si lo hacen con detalle, a ver si lo puedo ampliar un poquito más. Ahí está. Van a tener un sistema que reconoce de esta manera. Estos elementos que va reconociendo lo carga en la base de datos, que no deja de ser solamente si quieren llevarlo a una base de hechos. Eso lo carga en el CRM y fíjense en quién aparece, un sistema experto de recomendaciones, donde el usuario le dice, por ejemplo, cambie este elemento, o estos son los cálculos estadísticos de su gasto, o sea, un caso real. ¿Me entienden? O sea, esto lo que estamos planteando es algo que nosotros estamos haciendo. Bueno, este es un trabajo que presentamos en un congreso internacional. ¿Y qué tan importante es el trabajo? Podrían decir ustedes. Bueno, está lindo, pero ¿qué tan importante es esto? A ver, Argentina Gobar. Vamos para Argentina. Y aquí busquemos IEDS. A ver si sale alguna noticia. Y hay una nota que no la estoy encontrando acá. Creo que es este, el Grandes Proyectos, donde figura el trabajo que estamos desarrollando, porque lo hacemos junto con la gente del IEDS. ¿Sí? Bueno, después les busco y se los paso a esto por WhatsApp, porque me lleva un poquito más de tiempo, porque yo pensaba que estamos más cerca. No me acuerdo si es esta. Bueno, es una nota que estamos desarrollando juntos con la CNA. Para los que no conocen, la CNA es la Comisión Nacional de Energía Atómica y el proyecto lo estamos desarrollando desde nuestra facultad, toda la plataforma de software. Entonces, ya para cerrar un poquito la clase de hoy, todo esto que estamos viendo de los sistemas expertos, de la estructura y de cómo llevarlo adelante, son casos reales, o sea, funciona exacto como estamos explicando. Es así. Habrá, sí, por supuesto, las tendencias y, digamos, las improntas que le da cada uno del grupo de programadores, pero básicamente las reglas que hemos explicado para la toma de decisiones o de aconsejamientos son iguales. Y si me llevo el primer video que yo he presentado, que es el comercio de alta frecuencia, cuando empezábamos nosotros, el comercio de alta frecuencia no dejan de ser un pool de reglas que deben cumplir un antecedente, y ese antecedente genera un consecuente que te dice compra y venta. Y en función de cómo se van cambiando las variables que suman el antecedente, la plataforma inteligente te hace la compra y la venta de estos activos financieros. Básicamente eso es. La estructura sigue siendo el tipo de reglas.
que es lo más estándar que se usa para sistemas expertos. Un poquito esto era la culminación. Consultas hasta acá. Y primero consulta y segundo si lo entendieron, que es, digamos, el otro tema importante, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Sí, sí, Profe, todo bien. Buenísimo. Lo que debe entrar es que lo vamos a hacer la clase próxima en lo que es la lógica difusa, que va de la mano de sistemas expertos. No lo vemos ahora porque si yo estoy cansado, ustedes me están muertos también. Entonces, bien. La asistencia también, por favor. Eso sí, y que pongan en la asistencia. Muchas gracias. Y vamos a ver cómo la lógica difusa entra en los sistemas expertos para darnos una mano, ayudarnos a resolver problemas complejos, sobre todo nosotros humanos. ¿Sí? Pero suficiente por hoy. Si ya han llegado hasta acá, ya es un buen paso. Y si han entendido y les gusta el tema, muchísimo mejor. Para sus bots conversacionales, la estructura es parecida a un sistema experto, pero no es tan tangible. Pero eso lo van a ver ya más con Vicente. Así que bueno, sin más, me despido. Ok, profe. Nos vemos si Dios Buenísimo, quiere, profe. Nos el vemos. martes. Profe, hasta luego. Un buen fin de semana Hasta largo. luego. Igualmente, Igualmente. profe.